Bueno, buen día con todos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, 15 de diciembre. Estamos 10 días antes de la Navidad. Algunos anuncios breves. Como ustedes vieron, ya entregamos la semana pasada las calificaciones. Los promedios están regularmente buenos, bastante buenos. Pues ciertas precisiones sobre algunos ejercicios que son importantes que ustedes mejoren y que puedan trabajar en ellos, ¿verdad? Algunas cosas sobre el lugar geométrico de las raíces, algunas cosas de entender sobre el lugar geométrico de las raíces, pero en términos generales yo diría que estamos bastante bien. No tengo mayor comentario sobre su calificación de exámenes. Por otro lado, muchachos, si vieron sus correos, ayer les envié formalmente ya el material del deber, número 4 me parece que es el número, ¿verdad? Sí, ese deber, si ustedes ya lo abrieron, dice que la fecha de entrega es el 22 de diciembre y realmente el único propósito de haberles puesto esa fecha es que se vayan limpios al periodo vacacional. Sin embargo, como básicamente es una semana, a pesar de que son solo 6 ejercicios, he decidido extenderles por si acaso alguien por algún motivo no pueda hasta el siguiente día laborable, que sería el 4 de enero, ¿verdad? Pero como ven en ese enunciado, la idea, muchachos, es que lo puedan terminar hasta el 22 de diciembre para que se vayan tranquilos y sin nada pendiente a su feriado de Navidad, ¿no? De todas maneras, si por algún motivo alguien no puede, para continuar con mi política de que sean por lo menos 2 semanas para hacer un deber, les he extendido yo personalmente la fecha hasta el 4 de enero, ¿ok? ¿Algún comentario sobre ese deber? El deber, por supuesto, es parte del capítulo que estamos finalizando hoy día, que es del diseño de compensadores, ¿no? Tiene toda esa parte del diseño de compensadores. Preguntas, muchachos. Pregunta, ahí dice algo de MATLAB, que hay que hacer en MATLAB unas gráficas. Solo le ponemos las gráficas, no el código, sí. Solo las gráficas, correcto. Código no. Ok. Preguntas, alguna otra pregunta. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro material para hoy, muchachos. Que por cierto, hoy nos toca cambio de capítulo también. Toca ver la última parte de un capítulo y ya el nuevo capítulo, al cual por cierto tengo que irlo perfilando mientras vamos escribiendo. Bueno, vamos a trabajando para ganar tiempo. Entonces vamos, muchachos, a comenzar el material de la clase de hoy, ¿sí? Cualquier pregunta, igual ya saben ustedes, me pueden hacer en cualquier momento. Bien, muchachos. Entonces estábamos viendo la última estrategia de diseño que la conocemos con el nombre de diseño por ubicación de polos. Y yo les había dicho que la idea del diseño por ubicación de polos es una estrategia paralela, una forma, estrategia matemática paralela a la que ustedes ya vieron o la que vimos de diseño de los controladores PD o PI o PID, ¿verdad? Pero que de alguna manera resuelve hasta cierto nivel de problemas de manera un poco más simple la representación de ellos, ¿verdad? Entonces, la idea aquí, muchachos, es que nosotros definamos cuál es la localización, o sea, todas las especificaciones del sistema la traslademos a alguna localización deseada y matemáticamente ajustemos la estructura de nuestro sistema a esa localización deseada. Por eso yo en la clase pasada les decía, asumo que el compensador tiene una forma de numerador y denominador y que ese es el compensador, ¿no? Y que la planta también tiene una forma de numerador y denominador, ¿verdad? Entonces, eh, con esa asunción, lo que hacemos nosotros es una pequeña matemática, ¿verdad? Que es la que se desarrolló aquí, ¿verdad? Decir que la función de transferencia tiene esta forma y que el polinomio característico tiene esta forma. Y luego, a través de la localización deseada de los polos, de acuerdo a sus especificaciones, encontrar el polinomio equivalente. Y la clave de este método es igualar todos o igualar los dos polinomios y de esa manera encontrar los coeficientes del controlador o de lo que sea
en este caso la parte que nos está sirviendo como incógnita del ejercicio. Entonces yo les decía, la mejor manera de entender este problema es a través de un ejemplo y de un ejercicio, ¿verdad? Que es lo que ya no alcanzamos a hacer la clase pasada. Entonces vamos haciendo este ejercicio para poder entender ahora sí en todo detalle lo que se quiere hacer aquí, ¿no? Okay, entonces vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio dice así. Para el sistema. Controlador. Planta. Realimentación. Con función de transferencia de la planta para este ejemplo, 1 sobre s cuadrado menos 2s más 10. Y en este caso quiero un compensador que puede ser una red de atraso o de adelanto. S más alfa, S más beta. Lo más probable es que sea una red de adelanto. Dice, encontrar GCDS si se desea que los polos de lazo cerrado estén en S igual menos 10 y los otros dos, la pareja compleja, estén en menos 3 más menos J4, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, este problema es un poquito simplificado, muchachos, porque estamos suponiendo que la localización de los polos está deseada, está dada, ¿verdad? Normalmente en un ejercicio, y ustedes se acordarán de los ejercicios que hemos hecho anteriormente, lo que se pide es, oiga, quiero que el sobrenivel porcentual tenga tal valor, oiga, quiero que el tiempo de estabilización, tiempo de pico, lo que sea, tenga tal valor, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se pide, ¿sí? Pero en este caso ya me dan los polos, es decir, ese ejercicio de definir la localización de los polos en términos de la localización deseada ya está dado. Simplemente tenemos que cumplirlo. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, y lo van a poder ver seguramente en el deber, que si hay casos en los cuales pues esta representación ya viene dada en forma de, qué sé yo, de sobrenivel porcentual, tiempo de estabilización o cualquier otra representación que usted considere necesario, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso, por favor. Entonces, vamos a desarrollar la estrategia que yo les estoy sugiriendo, ¿verdad? La estrategia para resolver este ejercicio es dividir el ejercicio en dos partes. La primera parte es la búsqueda del polinomio deseado. Polinomio, no quiero usar la palabra cada rato, pero es el polinomio característico. De nuestra experiencia hasta ahora en análisis de estabilidad, en Routh-Hurwitz y en todas estas otras cuestiones, muchachos, nosotros sabemos que el polinomio característico es ¿qué? A ver, ¿quién me dice qué es el polinomio característico? Muchachos. Luego de simplificar el diagrama de bloques, o sea, sacar la función del sistema, Sí. sería el polinomio que está en el denominador, una vez ya... Correcto, el polinomio del denominador de la función de transferencia. Entonces, nosotros sabemos que si me dan los polos, ese polinomio simplemente es la multiplicación de los productos de esos polos, ¿verdad? O sea, el polinomio deseado, como le llamamos nosotros de S, tendría que ser S más 10 por el primer polo, ¿verdad? Por S más 3 más J4 y por S más 3 menos J4. ¿Estamos claros, muchachos, que ese denominador, ese debería ser el denominador de la función de transferencia si es que ustedes desean que esos tres sean los polos del sistema, ¿cierto? Yo puedo hacer un poquito de álgebra y decir que esto es igual, perdón, que esto es igual al producto de S más 10 por pues S más 3 al cuadrado sería menos 16, pero como es J es menos 1, sería más 16, ¿verdad, muchachos?
Entonces esto es igual a S más 10 por S al cuadrado más 3 por 2, 6S más 9 más 16 igual a S más 10 por S al cuadrado más 6S más 25, ¿verdad? Y que si yo desarrollo un poquito, ¿verdad? Me redunde lo que dice la diapositiva. S al cubo más 16S cuadrado más 85S más 250. Y quiero que a este lo tomen atención porque este sería el polinomio deseado. Muchachos, en sus propias palabras, ¿cómo saqué el polinomio deseado? ¿Cómo saqué el polinomio deseado? Multiplicando los polos deseados. Sí, multiplicando, factorizando y multiplicando a los polos deseados, ¿de acuerdo? Sí, muchachos. Esa es la manera de sacar el polinomio deseado. Ahora, vamos ahora a hablar, acuérdense, todos los polinomios son característicos, ¿no? Vamos ahora a mencionar cómo empato esto con el polinomio de la estructura. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el polinomio deseado? ¿Alguna pregunta sobre el polinomio deseado? Oiga, profe, una consulta, quizás Sí. es ignorancia mía, pero a lo que multiplica 4J por menos 4J, eso da positivo. O sea, quedaría como más 16. Correcto. Ah, ok, ya. Es porque J es raíz de menos 1, ¿no? Ah, claro, ya. Entonces, S más 3 al cuadrado menos J4 elevado al cuadrado, pero J es raíz de menos 1, entonces por eso te queda más 16, ¿no? Bien. Entonces, ese debería ser el polinomio de su función de transferencia en lazo cerrado. Ahora vamos por el lado de la estructura. Según la estructura, ¿verdad? Usted sabe que el polinomio de estructura, el denominador, y ya no necesito escribirlo todo, ¿verdad? Siempre tiene la forma 1 más la función del lazo abierto, ¿verdad? 1 más S de S por G P de S, ¿cierto, muchachos? Uno por la G del compensador y uno por la G de la planta. O sea que esto es igual a, según lo que me han dicho, esto es igual a 1 más, el compensador es K por S más alfa sobre S más beta, ¿verdad, muchachos? Y la planta es 1 sobre S al cuadrado menos 2S más 10. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Eso es por el lado de la estructura, por el lado de la estructura que lo da este diagrama esta función de este diagrama de bloques, ¿no? ¿Cuál es el denominador de ese diagrama de bloque? 1 más GC por GP, ¿verdad? Y con el GC y GP dado, esa es la estructura. Ok. Vamos, muchachos, a hacer un poquito de álgebra. Déjenme llevarme esta expresión para la otra hoja. Ups. Cierto. Y ahora, lo chévere, lo bonito del polinomio característico, que cuando lo igualamos a cero se convierte en ecuación característica, ¿verdad? Por lo tanto, muchachos, esto es igual a S más beta por S al cuadrado menos 2S más 10 más KS más alfa igual a 0. ¿Sí, muchachos? Si estamos claros con este paso, ¿verdad? ¿Por qué yo igualo a 0 el polinomio característico? Porque, por la ecuación característica, porque de igualarlo a 0 es que van a resultar los polos, ¿cierto? Y es la única manera de que yo obtenga un polinomio. Rompiendo paréntesis tengo S al cubo más beta S cuadrado menos 2S cuadrado menos 2 beta S más 10S más 10 beta más KS más K alfa igual a 0. Y agrupando los términos tengo S al cubo más beta menos 2S al cuadrado más 10 menos 2 beta más KS más 10 beta menos K alfa igual a 0.
O sea, muchachos, este que está aquí es el polinomio de estructura. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me siguen? Entonces, es tan intuitivo este método que lo único que tengo que hacer es igualar quién con quién. ¿Qué creen ustedes? Igualar coeficientes. Exacto, igualar término a término, coeficiente a coeficiente, el polinomio deseado con el polinomio de estructura. Entonces, igualando coeficientes, igualando término a término, decimos que, bueno, en el caso de S al cubo, 1 y 1, ¿verdad, muchachos? No importa si no fuera 1 porque están igualados a 0. Simplemente a uno de los dos lo hago 1 con esa igualación a 0. Pero de ahí tengo este con este, ¿verdad, muchachos? Puedo decir que beta menos 2 es 16. ¿Qué más tengo? Tengo este con este, ¿verdad? Puedo decir que 10 menos 2 beta más K es igual a 85. Y por último, ¿qué tengo? Tengo esto con esto, ¿verdad? Y puedo decir que 10 beta menos K alfa es igual a 250. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos claros con este paso? Y el resto, pues, es álgebra pura. Por ejemplo, de la ecuación 1 nos sale que beta es igual a 18, ¿verdad, muchachos? De la ecuación 2 me sale que K es igual a 85 menos 10 más 2 por 18. Me sale entonces que K es 111. Y de la ecuación 3 me sale que K alfa es igual a 10 beta menos 250, ¿verdad? Y de ahí sale que alfa es igual a 0.6306. Por lo tanto, si recordamos la estructura original del compensador, mi respuesta esta vez es que GCDS es igual a K por, perdón, ya no es K, ¿no? Sino ¿cuánto? 111, ¿no? 111 por S más alfa, que es 0.6306, sobre S más beta, que es 18. Muchachos, este es mi compensador. En este caso es un compensador de adelanto, ¿verdad? Porque el polo es más grande que el cero, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando el polo es más grande que el cero es de adelanto? Cuando el cero es más grande que el polo es de atraso. ¿Sí? Digamos que esta no es que es otro ejercicio, sino es otra manera de resolver estos ejercicios a través de la metodología que se llama ubicación de polos. Preguntas, muchachos. Ahora, este fue un compensador de adelanto, ¿no? Cuando me dijeron K por S más alfa sobre S más beta. Preguntas, muchachos. Vamos a hacer una variante al ejercicio para que lo entiendan. Resolver el mismo ejercicio usando un controlador PID. Muchachos, la variante interesante aquí es que el hecho de usar, a ver si se ponen pilas y me acuerdan, el hecho de usar un compensador de adelanto, muchachos, solo me garantiza mejora ¿en dónde? A ver si están pilas. Igual les voy a volver a poner en cajudo la pregunta de siempre. La parte transiente. Correcto, correcto. Con eso yo garantizo la parte transiente. Y si ustedes son suspicaces en esto, ¿verdad? La parte transiente está garantizada vía la ubicación en los polos que yo quiero, porque en esos polos es que yo tengo el sistema. Hay algo también, muchachos, que ustedes tienen que darse cuenta. Normalmente uno solamente quiere dos polos, ¿verdad? Porque los dos polos son los dominantes. Pero si el sistema es de tercer orden, como lo es este ya con el elemento del compensador, usted va a tener tres polos. Por lo tanto, lo que usted procura es que el tercer polo sea un polo no dominante. ¿Quién se acuerda cuál es la regla para que el tercer polo sea no dominante? Que sea grande, profe.
Correcto. Entonces, miren, por eso es que en este ejercicio, sin haberlo dicho específicamente, el polo dominante es este, ¿verdad? Y el tercer polo él lo pone alejado. En este caso, bueno, nosotros usamos una regla de 5 veces. Yo hubiese dicho, mejor no lo pongas en -10, sino ponlo en -15, tal vez, ¿verdad? Para que esté 5 veces alejado. ¿De acuerdo? Ahora, esto de los polos dominantes solo me garantiza la velocidad de la respuesta, pero no me garantiza que el error se haya reducido. Una manera de garantizar que el error se haya reducido es usar un controlador PID, que sí hace las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué hace un controlador PID, muchachos? Mejora el error y la respuesta transiente. O sea, Reducimos el error con PI, o reducimos o eliminamos, ¿no? Y mejoramos velocidad, mejoramos respuesta transiente con la parte PD, ¿verdad, muchachos? Así habíamos dicho, ¿no? Bien, entonces, aquí la diferencia es que ahora mi controlador, entonces mi GCDS va a ser un controlador PID. Si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que el controlador PID tenía esta estructura, KP más KI sobre S, que es la integral, más SKD. Que si yo hago pues una pequeña álgebra aquí, ¿verdad? Esto habíamos dicho que es SKP más KI más S cuadrado KD. ¿Sí? Y entonces yo pudiese, muchachos, colocar eso en mi estructura. Me voy a ir directo a la parte 2. Polinomio de estructura. Porque es el mismo ejercicio, ¿verdad? Por lo tanto, el polinomio deseado sigue siendo ¿qué, muchachos? Sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que cambia es la estructura. La estructura es 1 más GPDS por GCDS igual a 0. La planta es la misma. ¿Cuánto era la planta? 1 sobre S al cuadrado menos 2S más 10, ¿verdad, muchachos? Pero ahora cambio de compensador. Por favor, esta es la parte más importante. Quiero que vean qué compensador tenía en la primera parte del ejercicio. ¿Y qué compensador tengo ahora? Sí, muchachos. Fíjense en esta ecuación. En la primera parte del ejercicio, esa ecuación usaba el compensador alfa-beta, ¿no? La red de adelanto, ¿sí, muchachos? Y ahora, en vez de la red de adelanto, estoy usando el PID. Pero de allí el trabajo matemático es el mismo. Igualamos esto a 0 y hacemos todas las operaciones. Esto sería lo mismo que S por S al cuadrado menos 2S más 10, ¿verdad? Más S al cuadrado KD más SKP más KI igual a 0. Agrupando términos, muchachos, esto me queda como S cubo más S al cuadrado que multiplica a KD menos 2 más S que multiplica a 10 más KP y más KI igual a 0. ¿Sí, muchachos? Entonces tengo que hacer lo mismo. Lo único que tengo que hacer es volver a traerme a quién, muchachos. Al deseado. Este era el deseado, ¿verdad? ¿Se acuerdan del deseado? Y otra vez plantear mi sistema. Mi sistema me dice que para S al cuadrado, KD menos 2 es 16. 10 más KP es 85. Y que KI es 250, ¿verdad, muchachos? Y aquí KD es 18, ¿no? Y de aquí KP es 75. ¿Sí? Entonces, mi controlador va a ser igual a S al cuadrado KD, o sea, perdón, vamos a ponerlo bonito. 18 S cuadrado, ¿no? Más SKP, que es más 75S, más KI, que es más 250, dividido para S. Ese sería mi controlador PID
ideal, muchachos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este método? Que básicamente esto no es un método distinto, sino que es una forma diferente de hacer los cálculos, ¿verdad? En lugar de hacerlo usando el lugar geométrico de las raíces y criterio del ángulo y criterio de magnitud, puedo hacerlo de esta forma. Ahora, esta forma tiene algunas limitantes. Número uno, que no me permite el uso de las redes de atraso para reducción del error, porque aquí de esta forma yo no puedo calcular el KP fácilmente, no me permite hacerlo así directamente. Segundo, no me permite, sirve para ubicar una localización deseada, o sea, para mejorar la localización de las raíces, más no para el tema de los errores, salvo que utilice la estructura PI, ¿verdad? Que esa sí lo hace. En su deber y en los exámenes, nosotros le vamos a decir qué método utilizar. No es que usted va a decir, oiga, puedo hacer este, puedo hacer esto otro. En algunos ejercicios le vamos a decir compense mediante el LGR, ¿verdad? Y si yo le digo compense mediante el LGR, va a ser lo que hicimos en las clases pasadas, con un criterio del ángulo, criterio de magnitud. Y si yo en cambio le digo compense mediante ubicación de polos, va a usar este método que yo tengo, ¿verdad? Entonces usted tiene que practicar los dos. Tercera cosa, muchachos, y esto se los debía desde la clase pasada. Hay un problema, como se los había dicho yo con el controlador PID, ¿verdad? Y el problema que tiene el controlador PID es que es solo ideal, que no es realizable, ¿verdad? Usted sabe que el ideal es KP más KI sobre S más SKD, ¿verdad? Y que si yo ya lo factorizo, acabamos de ver que esto es S cuadrado KD más SKP más KI sobre S, ¿verdad? Mi conclusión es que esto es ideal, no real, porque el número de ceros es mayor que el número de polos, es impropio el sistema, ¿verdad? Eso es lo que no nos gusta de este sistema. Tiene más ceros que ¿qué? Que polos. Entonces, muchachos, al ser tan importante esta configuración, todos los fabricantes hacen un pequeño truco, un pequeño artificio para lo que se llama la implementación real del PID. Y les voy a colocar la que hace MATLAB, que es la más sencillita, ¿verdad? MATLAB hace este pequeño cambio. Fíjense ustedes lo que él hace. Pone aquí n más 1 sobre ns, ¿verdad? Y dice que asumir que n es un número muy grande. Muchachos, si n es un número muy grande, ¿verdad? Este término que está aquí, ¿a qué se aproximaría? Sería aproximadamente igual a KD por n. Si n es muy grande, él va a predominar sobre el 1, ¿verdad? O sea que sería aproximadamente igual a n sobre s, donde estos se simplifican y me queda SKD, ¿verdad? Y ese SKD sería igual a ¿quién, muchachos? Sería igual al derivativo ideal, ¿no? La ventaja es que si yo descompongo esta representación, si ustedes hacen en la misma álgebra para descomponer esa representación, les va a quedar algo así. Ustedes lo pueden hacer, es álgebra sencillita. KDN más KP más S KPN más KI más KIN sobre S más N. Pero esta representación que está aquí tiene dos polos y dos ceros, por lo tanto, sí es que es semipropia porque tiene la misma cantidad de polos y ceros, pero ya es realizable, muchachos. No sé si ven el truquito que utilizan los fabricantes reales para implementar el PID, ¿verdad? Eso hace también, ¿cuál es el defecto? Que mientras más grande sea n, más se va a parecer a él, ¿verdad? Sin embargo, pues el valor de n va a ocasionar una pequeña diferencia entre los ajustes deseados y la realidad. El problema no es el término integral, el problema siempre es el término derivativo, ¿no? Implementar un término derivativo implica aumentar un cero y eso siempre va a causar problemas. Preguntas sobre esto, muchachos, que estamos prácticamente terminando este capítulo. Preguntas, muchachos. Preguntas, por favor.
Necesito preguntas de su parte, muchachos. Preguntas, muchachos, por favor. Hola, ya me dicen. Sí me están escuchando. Confírmeme la recepción. Profe, todo claro. Todo claro, chévere. Preguntas, muchachos. Bueno, la mejor pregunta que yo les puedo hacer a ustedes es el deber que les envié ayer. Por favor, comenzar a trabajar con ese deber. Recuerden, el deber realmente está diseñado para que lo terminen. Son solo 6 ejercicios. Está diseñado para que lo terminen el viernes y se vayan a su feriado de Navidad y de Año Nuevo con toda la calma del mundo. ¿Hasta cuándo es que tenemos clase nosotros? Hasta el 22, ¿no? O sea que nuestra última clase es el martes de ley. Pues claro, pues sí, el jueves 24. Chévere. Entonces, ese día deberían ustedes entregar el deber. Sin embargo, para aquel que se demora un día, 2 días, pues yo les he abierto lo legal, ¿verdad? Una semana más de plazo. Pero la idea es que salgan de eso antes, ¿no? Entonces, a trabajar, por favor, con ese deber. Vamos a iniciar el capítulo 5 del curso que se llama Técnicas de respuesta en frecuencia. O de respuesta de frecuencia, le conocen algunos. Este artículo cambia entre autor y autor. Respuesta en frecuencia o respuesta de frecuencia. Yo prefiero el término respuesta de frecuencia. ¿Ok? Muchachos, aquí pues obviamente tenemos que hacer un punto y aparte definitivo de todo lo que hemos estado viendo. Hasta ahorita nosotros hemos estado usando lo que se conoce en el mundo del control como los métodos tradicionales para el diseño y control de sistemas. ¿En qué consisten los métodos tradicionales? Modelar el sistema utilizando el método de la transformada de Laplace, especificar el comportamiento del sistema a través de los índices, ubicar dónde quiere que el sistema funcione con el lugar geométrico y compensar el sistema con las técnicas vistas. Se supone que hemos cubierto una parte básica de eso. Sin embargo, hay un enfoque secundario que toma mucha información del primario y este segundo enfoque se llama la respuesta en frecuencia. Yo les quiero hacer una pequeño censo, ¿verdad? Ustedes han estudiado antes la respuesta en frecuencia, diagramas de Bode, diagramas de Nyquist, en algún curso que hayan hablado, por ejemplo, de vibraciones, los de mecánica. ¿Han visto algo de respuesta de frecuencia? Diagramas de Bode. O en electricidad, en algún curso de electricidad. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Muchachos. Hello. Creo que no, ingeniero. No te suena familiar. ¿A alguien le suena familiar respuesta de frecuencia? ¿No? Ah, a mí tampoco, profe. Justamente ahorita estaba bien. No. No. Bueno. Normalmente es así. Tal vez los compañeros de electricidad, ellos sí tengan algo de backup de esto en los cursos de circuitos eléctricos y más que nada porque una de las técnicas de telecomunicaciones se basan mucho en el análisis de respuesta de frecuencia. En esta primera parte, hoy día lo que vamos a hacer hoy día es dividirlo en 2 partes, ¿verdad? La primera parte hago la introducción de qué es esto de respuesta de frecuencia y en la segunda parte comenzamos ya a ver las técnicas de graficación de uno de ellos, para en la clase de jueves ya hacer en realidad los gráficos, ¿no? Entonces, como les decía, las técnicas de respuesta de frecuencia es una perspectiva diferente, alternativa, ¿verdad? Para el diseño y análisis de sistemas de control. Más que alternativa, pudiésemos decir que es complementaria, porque como ustedes van a ver más adelante, muchas cosas utilizan la perspectiva original de Laplace y del dominio del tiempo. De hecho, estos métodos son más antiguos, ¿verdad? Fueron diseñados por Nyquist y Bode, a quienes se les debe los diagramas principales, en los años 30, inclusive antes que los métodos del lugar geométrico de las raíces, y fueron inspirados, obviamente, por los trabajos de Fourier y de Laplace, que fueron basados en la música, ¿verdad? Que es descomponer en frecuencias el efecto de un sistema. Son menos intuitivos en el sentido de que en los métodos anteriores yo les digo una ubicación de polos enseguida se representa o refleja un comportamiento en el dominio del tiempo.
En cambio, los gráficos o la información de la respuesta de frecuencia es un poquito más abstracta, pero presentan algunas ventajas de situaciones cuando, por ejemplo, modelamos a partir de datos físicos. Cuando queremos, por ejemplo, la gran ventaja que tienen los métodos de respuesta de frecuencia es cuando se quieren hacer cumplir condiciones específicas de error y de respuesta transiente, que en cambio con el método de compensación en el plano S, al menos el del error, a algunos de ustedes no les gustó porque me decían, oye, entonces siempre voy a escoger, por ejemplo, en el compensador de atraso, voy a escoger 0,1 y 0,01. Sí, y entonces el factor de reducción del error va a ser aproximado, no va a ser exacto. Bueno, este método me permite compensar un poquito más directamente esta situación. Ahora, voy a dividir mi explicación en dos cosas. ¿Qué es y cómo lo calculo? ¿Qué es? La respuesta de frecuencia básicamente es información del sistema para las diferentes frecuencias. Nosotros vamos a asumir que nuestro sistema tiene, como siempre, una entrada y una salida. Y si nuestro sistema es LTI, que quiere decir lineal e invariante en el tiempo, es decir, que la función de transferencia que está ahí es una función lineal, las que hemos visto hasta ahora, y que los parámetros no varían en el tiempo. Postdata, esto no es cierto, todos los sistemas son no lineales y son variantes en el tiempo, pero siempre se los puede asumir lineales e invariantes en el tiempo dentro de un cierto tiempo y de una cierta especificación. Por ejemplo, todas las saturaciones, las rupturas son no lineales. En física, todas las masas, amortiguadores y resortes están sujetos a desgaste, los capacitores, los inductores. Eso quiere decir que esa C, que esa L, que esa M, que esa FB no es la misma a lo largo del tiempo, sino que va disminuyendo o va aumentando dependiendo de lo que represente físicamente esa variable. Sin embargo, si yo digo mi análisis está hecho para 6 meses, yo sí puedo asumir que son invariantes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la clave del análisis de respuesta de frecuencia es suponer que nuestra entrada U de t es de la forma M1 coseno de omega t más phi 1, es decir, es una señal puramente sinusoidal con una magnitud conocida y una fase conocida, que se puede escribir, si ustedes recuerdan, y esto sí creo que ustedes lo vieron, esto sí no me van a decir que no. Gracias al análisis de Euler, cuando usted tiene una señal sinusoidal, en lugar de estar escribiéndola sinusoidalmente, usted puede escribirla fasorialmente, representando la magnitud y la fase del vector. Esto sí, a ver, cuéntenme, ¿en qué materia vieron análisis fasorial de esta manera? Cuando una señal es sinusoidal. ¿Y la Electrotecnia. ¿En dónde? ¿En cuál? En la materia que anteriormente se llamaba electrotecnia. Electrotecnia, electricidad básica, sí. Todas las señales sinusoidales se pueden representar por su magnitud y su fase. En realidad son representaciones, y es mi amigo Euler el culpable de eso, ¿verdad? Porque Euler dijo que E a la J teta es igual a coseno de teta más J seno de teta, ¿verdad? Y si esto está multiplicado por una magnitud, esto también está multiplicado por la magnitud. Entonces, haciendo ingeniería inversa, muchachos, cualquier cosa que le pase a m coseno de teta le pasará a un vector que tiene magnitud m y fase teta, ¿verdad? Bueno, ángulo teta. Entonces, un poquito eso es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Suponiendo que la señal es constante. Ahora, extendiendo este análisis, y nuestra diapositiva nos dice, supóngase que usted tiene un sistema más amortiguador resorte, ¿verdad? Tal cual los que vimos en la modelación original. Póngase que usted tiene un sistema masa, amortiguador, resorte, ¿verdad? Y que ese sistema lo somete a una fuerza que no va a ser constante ni lineal, sino que va a ser, como les acabé de decir, de esta forma, ¿verdad? Con una magnitud de entrada y una fase de entrada. Y usted quiere ver el desplazamiento x de t resultante, ¿verdad? Bueno, muchachos, si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, físicamente yo le puedo asegurar que el sistema resultante tendrá una nueva magnitud pero hay algo interesante que esta es la clave del análisis de respuesta de frecuencia.
Esto es lo interesante. La magnitud y la fase cambian, ¿verdad? Tiene una magnitud de entrada y una fase de entrada. Pero, ¿qué es lo que se mantiene entre la entrada y la salida, muchachos? Lo que se mantiene entre la entrada y la salida, en teoría, si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, es la misma que. ¿La misma qué, muchachos? Frecuencia. La misma frecuencia. Ese es un principio básico de la física y de las transformaciones lineales. Ahora, este bloque es interesantísimo. Se dice que si un sistema es sometido a una entrada que tiene una magnitud MI, que depende de la frecuencia, con una fase phi, que depende de la frecuencia, y el sistema tiene una magnitud M y una fase phi, que también dependen de la frecuencia, sabemos que la salida del sistema será magnitud de salida, fase de salida de omega, pero lo más interesante es esta relación, que la magnitud de salida vamos a ponerlo completo para que se vea bonito, que la magnitud de salida y la fase de salida, FO de omega, van a ser iguales a la multiplicación de la magnitud de entrada por la magnitud de la planta o de la función de transferencia por la fase de la entrada más la fase de la planta. Muchachos, esto que les estoy mostrando gráficamente es la conclusión más importante del análisis de respuesta de frecuencia. Se puede inclusive ilustrar con un pequeño gráfico, que es el que está ahí en su diapositiva. Si yo tengo un sistema que entra a una magnitud MI y que su pico, bueno, está un poquito desfasado, vamos a ver si lo puedo mover. Eso es lo lindo de esto. MI. Y que tiene aquí, como él lo marca, una fase phi, ¿verdad? Entonces, al pasar por el sistema de magnitud M y de fase phi, muy grande, muy grande. Este sistema queda igualito, muchachos. Queda igualito. Solamente que ahora la magnitud M es M sub 0 y la fase, muchachos, es phi sub 0, donde M sub 0 es igual a MI por M y phi sub 0 es igual a phi más phi. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? ¿Sí me estoy explicando? Es decir, es como que si el sistema aumente o disminuya la ganancia de la entrada y aumente o disminuya la ¿qué? La fase de la salida. Muchachos, esta es la clave del análisis en respuesta de frecuencia. Necesito que se paren a ver este dibujo que está aquí de un lado izquierdo en la diapositiva, del lado derecho en mi dibujo. Tengo un sistema sinusoidal. Lo aplico a un sistema. Yo puedo decir, muchachos, mi entrada, mi señal de entrada, esta que está a la izquierda, se va a transformar en dos formas. Primero, su magnitud, ¿qué, muchachos? ¿Su magnitud qué? Se va a aumentar o disminuir dependiendo de qué segmento se disminuye. Del valor de la magnitud M. Y segundo, ¿qué, muchachos? Su fase se va a ¿qué? A aumentar y disminuir con respecto a la entrada. ¿Y dependiendo de quién? De la fase phi del sistema. Entonces, muchachos, nuestros sistemas van a tener un componente en frecuencia que se va a caracterizar por su magnitud M y por su fase. Ahora,
En este momento yo he hablado como que si el sistema únicamente tuviese entradas sinusoidales, ¿verdad? Como que si el sistema tuviese únicamente entradas sinusoidales. Pero ustedes van a decir, oiga, pero en la realidad los sistemas no tienen solo entradas sinusoidales. Los sistemas tienen otro tipo de entradas, otro tipo de interconexiones, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasa? Bueno, ahí toda esa magia se la debemos al señor Fourier, ¿verdad? Y esa otra cosa que ustedes saben. ¿Qué dijo el señor Fourier con las famosas series de Fourier y transformadas de Fourier? Y eso ustedes sí lo estudiaron en sus cursos anteriores de matemáticas y de cálculo. ¿Qué les dijo Fourier, muchachos? Que se puede representar cualquiera de esas funciones comunes como una sumatoria de senos y cosenos. Correcto. Coeficientes. Correcto, muchachos. Esa es la clave. Cualquier señal que yo tenga, en principio él decía periódica cuando vieron series de Fourier, pero después lo generalizó. Cualquier señal que yo tenga se puede transformar como una suma de senos y cosenos. Es decir, a cualquier señal yo le voy a poder encontrar su componente de frecuencia específico. ¿Sí, muchachos? Ya vamos a hablar ahorita de eso. Hoy tenemos, sí, estamos bien. Tenemos 10 minutos para seguir hablando de la introducción y de ahí seguir calculando. Entonces, muchachos, primer concepto, ¿verdad? Asumimos que los sistemas lineales se pueden describir en forma fasorial que tienen magnitud y fase y que la salida es una componente que se ve afectada con respecto a la entrada en función de su magnitud y su fase. Solamente y muy brevemente, porque este análisis matemático está aquí en la diapositiva, pero yo no me quiero meter en eso porque es deducción, es pura deducción, es pura matemática compleja de deducción. Es lo que está diciendo aquí, es que si yo tuviese una entrada completamente sinusoidal, como esta, ¿verdad? A coseno de omega t más b seno de omega t. Si sacamos la transformada de Laplace de esa entrada, esta es la expresión. ¿Sí la están viendo, muchachos, no? Y entonces mi CDS sería igual a esa expresión que acabaron ustedes de ver, que es seno coseno, multiplicada por GDS. Él dice que si yo esa expresión del centro lo descompongo en expansiones de fracciones parciales, como ya ustedes conocieron, yo pudiese llegar a estos términos, ¿verdad? Que la constante K1 tiene este valor, K1 es la expansión de la izquierda, y la constante K2, que como son complejos conjugados en la conjugada, tendría esta otra expresión que está aquí. Repito, esta es una demostración matemática, este no es un curso de matemáticas, yo no quiero demostrar. Sí, pero si me siguen con esa demostración que es muy sencilla, ¿verdad? Yo puedo decir que esta es la representación en estado estable, ¿verdad? Y esa representación, pues con los valores que hemos cogido es esto, ¿verdad? Y aquí se demuestra, pues básicamente la fórmula que yo estoy diciendo, que la salida es igual a una multiplicación de la entrada. Vamos a colocar solo los resultados generales, muchachos. Lo que yo les estoy diciendo matemáticamente es que si yo tuviese aquí una función GDS y que la entrada fuera R de S igual a S más BW sobre S al cuadrado más W al cuadrado, que es una señal sinusoidal, ¿verdad? Lo que él me está diciendo es que si la señal GDS se puede descomponer tal que la magnitud de G es igual a la magnitud de G de J omega, básicamente este es el reemplazo que él hace, que S sea igual a J omega, y en esta diapositiva lo está demostrando, y que la phi de G sea igual a la fase de G de J omega, entonces se puede concluir que el C en estado estable, la salida en estado estable es igual a MI, que es la magnitud de la entrada, por MG, que es la magnitud o la amplitud de la señal, por el coseno de omega t más phi G. Muchachos, esa demostración que está hecha aquí es importante, ¿verdad? Esa demostración lo que nos está diciendo es que para encontrar la respuesta de frecuencia a partir de la transformación de Laplace, fíjense que estoy hablando aquí de la transformación de Laplace, lo que tengo que hacer es que sustituir, también lo pone él aquí, sustituir
en la G de S que me da el ejercicio, en vez de S sustituir, ¿qué muchachos? J omega, ¿verdad? En vez de G de S sustituir J omega. Y con ese J omega yo puedo representar el sistema. A ver si matemáticamente me entienden lo que estoy diciendo. Un ejemplo sencillito. Supongamos que de los ejercicios anteriores usted tiene que este es su planta, S más 2, muchachos. ¿Sí me siguen, no? Entonces, para sacar respuesta de frecuencia, para sacar magnitud y fase, ¿qué es lo que matemáticamente usted tiene que hacer? Según lo que le acabo de decir, muchachos. Usted tendría que reemplazar en S igual J omega. ¿Sí me explico, muchachos? Y de ahí G de J omega sería 1 sobre J omega sobre J omega más 2. ¿Sí me explico, muchachos? Por favor, esto tiene que estar clarito como el agua. Cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio de respuesta de frecuencia, ¿qué van a hacer con las plantas originales? ¿Qué van a sustituir, muchachos? S por J omega. S por J omega. Y de allí, muchachos, ustedes pueden hacer un poquito de álgebra, ¿verdad? Álgebra compleja. Asumo que todos conocen algo de álgebra compleja. J por J es menos 1, ¿verdad? Entonces esto es menos omega al cuadrado más J2 sobre 1. Fíjense que ahora G de J omega es un número complejo. Por lo tanto, al ser un número complejo, yo puedo trabajar en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. Para este efecto de magnitud y fase, me conviene hacerlo en coordenadas polares. La magnitud de J omega es magnitud del numerador, que es 1, sobre magnitud del denominador, que es la hipotenusa, o sea que es 1 sobre omega a la cuarta más 4, ¿verdad? A ver, aquí me falló algo, aquí es J2 omega, ¿verdad? Más 4 omega al cuadrado, ¿cierto? Que bueno, si lo quieren reemplazar, esto sería igual a 1 sobre omega raíz de omega al cuadrado más 4. Y la fase, muchachos, la fase de G de J omega usando álgebra compleja es fase del numerador 0 menos fase del denominador, que sería menos arco tangente de 2 omega aquí hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Ya sé, lo que pasa es que da lo mismo, pero vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo partiendo de aquí, muchachos. Esto sería menos... Muchachos, esto es fácil. Esto tiene un ángulo aquí. Esto tiene un angulito. Por este polo tiene un ángulo de menos 90 grados, ¿verdad, muchachos? Y por este polo que está acá, tiene un ángulo que es igual a menos tangente a la menos 1 de omega sobre 2. ¿Cierto? Esa sería su fase. Lo mismo, este de acá se sacó, o se puede sacar directo de este, ¿verdad? La magnitud de J omega es omega, y la magnitud de ese es la hipotenusa de ese triángulo. Muchachos, esas dos, esa magnitud y esa fase, son funciones de qué incógnita, muchachos. Funciones de qué incógnita. La frecuencia. De la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la información que nosotros queremos de los gráficos de respuesta de frecuencia? Nosotros, muchachos, vamos a utilizar dos tipos de gráficos de respuesta de frecuencia. El primero, diagramas de magnitud y fase. Siempre van a venir en parejitas, muchachos. Vamos a graficar la magnitud de G de J omega y vamos a graficar aquí ¿qué? La fase de G de J omega sobre omega. ¿Sí? Vamos a tener gráficos como estos. ¿Sí, muchachos?
Estos gráficos son la respuesta de frecuencia del sistema. Son la respuesta de frecuencia del sistema. Y son tal vez los más populares. Nosotros, cuando estos gráficos sean asintóticos y con papel semilogarítmico, como lo vamos a ver en las próximas clases, se van a llamar diagramas de Bode. La idea de estos gráficos, muchachos, como lo vamos a ver más adelante, es que a una frecuencia tal, yo pueda decir, qué sé yo, una frecuencia omega igual a omega 1, yo pueda decir cuánto es la fase y cuánto es la magnitud de esa frecuencia, y de esa manera entender cómo el sistema trabaja esta frecuencia. Muchachos, la idea de esto es muy sencilla, y tal vez esta es la idea con la que ustedes tienen que irse. Ubíquense, espero que ustedes no estén haciendo fiestas ni piensen hacer la mega fiesta de fin de año, pero el problema del sonido es el más chévere. Ubíquense en una época que estaban en esas fiestas, ¿verdad? Y que alguno de ustedes ha de haber sido el encargado del parlante. Los parlantes en la parte posterior tienen unos potenciómetros, unas perillas que se mueven. ¿Para qué se mueven? ¿Qué pasa cuando mueven esas perillitas? ¿Quién me quiere contar esa experiencia? Muchachos. Muchachos, ¿quién me cuenta esa experiencia? ¿Para qué mueven las perillitas del parlante? ¿Viene la música? Sí, cuéntame. Subir, bajar volumen o el ecualizador. Ya, el ecualizador. ¿Qué hace el ecualizador? Para subir el bajo, Ajá. para aumentar el sonido de la voz. Correcto. Diferentes, sí, no sé, las ganancias puede ser, como que suben y bajan. Exacto. Cuando tú haces eso, te estás metiendo con la respuesta de frecuencia del sistema. El amplificador es un sistema, ¿verdad? Y lo que pasa es que, según nuestro querido Fourier, la música se puede descomponer. Tú puedes pensar a la música como una señal, pero esa señal se puede descomponer ¿en qué? En varias ¿qué? Frecuencias. Y como el amplificador es un circuito electrónico, tú puedes ajustar la ganancia de esa frecuencia y decir, por ejemplo, que si la voz está a la frecuencia omega 2, yo puedo subir o bajar la amplitud, la magnitud del sistema a la frecuencia de voz. Si los altos están a la frecuencia omega 3, yo puedo subir o bajar la frecuencia. Si los bajos, el retumbar, ¿verdad?, está a la frecuencia omega 4, yo puedo subir o bajar esa frecuencia. El ecualizador es un gráfico de respuesta de frecuencia del sistema. ¿Sí me explico? No es que necesariamente la señal sea sinusoidal. En la matemática asumimos que la señal es sinusoidal, pero gracias a Fourier sabemos que dentro de esa señal que no es sinusoidal, sus componentes se pueden descomponer, se pueden asociar en las frecuencias que lo forman. Por lo tanto, yo puedo ajustar manualmente cada una de esas frecuencias vía el amplificador. La idea del gráfico de respuesta de frecuencia es, por eso decía, otro enfoque, es tomar las plantas, los procesos que ya conocemos y saber qué frecuencias son las que más amplifican, qué frecuencias son las que menos amplifican. Por ejemplo, muchachos, si este es el diagrama de magnitud, primero me enfoco en el diagrama de magnitud versus frecuencia. Nuestros amigos de telecomunicaciones le llaman a esto un filtro pasabajos. ¿Por qué filtro pasabajos, muchachos? El nombre supuestamente es intuitivo. ¿Por qué ese es un pasabajos, muchachos? Que solo permite pasar frecuencias bajas. Correcto, permite, las frecuencias bajas se amplifican, ¿verdad? Como el ecualizador de audio, pero las altas no se amplifican. Por ejemplo, eso usan los de Teleco, y cuando yo doy la clase en Teleco en la maestría de procesamiento digital de señales, y yo les enseño a construir ese filtro para eliminar ruido. Los ruidos normalmente en audio son de alta frecuencia, ¿verdad? Entonces, si usted lo pasa por ese filtro, la voz sale más limpia y se elimina el ruido de alta frecuencia. El de acá, por ejemplo, es un filtro pasa altos, ¿verdad? La mayoría de los sistemas naturales son pasabajos. ¿Quién me quiere explicar por qué mi sistema de la masa está bien que sea pasabajos? Esta es mi entrada.
y esta es mi salida. ¿Por qué está bien que sea pasa abajo, muchachos? ¿Por qué ese sería un buen sistema para reconocer eso? Muchachos, ustedes tienen la masa aquí. Voy a dejar de compartir para que me vean más fuerte mi cámara un ratito. Ustedes tienen la masa aquí. Sí me están viendo a mí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ustedes tienen la masa, ¿verdad? Si yo la masa la someto a una fuerza, ¿verdad? Si la fuerza es de baja frecuencia, ustedes saben que el resorte y el amortiguador lo están aguantando a la pared. Si la señal es de baja frecuencia, posiblemente la masa lo sigue bien, ¿verdad? Con una buena amplitud. Pero si la señal de fuerza es de alta frecuencia, ¿verdad? De alta frecuencia, y yo tengo ese resorte fuerte aquí, ese amortiguador fuerte, ¿qué creen que le va a pasar a esa masa? Si la fuerza es de alta frecuencia. Casi no Fallar sabe el desplazar. resorte, ya el sistema falla, pues. Pero él se opone, ¿verdad? No lo va a dejar a moverse tan rápido, ¿sí me explico? No lo va a dejar moverse tan rápido, ¿sí? Y mientras más alta es la frecuencia, menos se mueve, ¿sí me explico? Porque el resorte para eso está, pues para evitar esos movimientos bruscos, para amortiguar esos movimientos bruscos. El amortiguador también, por eso es un amortiguador, es lo que pasa en la suspensión de un vehículo. La caída es súper frecuencia. ¿Y qué es lo que hace el amortiguador? ¿Qué es lo que hace el amortiguador? Muchachos, ¿qué hace el amortiguador? Baja el desplazamiento. Correcto. Entonces, fíjense que esto es lo chévere de esto de aquí. Esto es otra perspectiva, ¿verdad? En realidad, todos los sistemas físicos son pasabajos. Trabajan bien en bajas frecuencias, pero justamente evitan, filtran las altas frecuencias. Ahí está un amortiguador. Digamos que el amortiguador está diseñado, cuando el carro se mueve, están viendo la pantalla nuevamente, ¿verdad, muchachos? Cuando el carro se mueve a la velocidad normal, el amortiguador está allí, ¿verdad? Y entonces el movimiento del chasis o de la masa es igual al movimiento, la magnitud es igual. Pero cuando hay algo de alta frecuencia, la magnitud de la fuerza es como que si no se viera en la salida, es como que si se atenuara en la salida por la alta frecuencia. Pues qué chévere, ¿no? Es otra perspectiva para entender lo que ya conocíamos, que es el tema de cómo son los sistemas físicos. Por eso es que los sistemas físicos, y sigo hablando de ciencia, y en frecuencia se habla mucho de lo que es el ancho de banda, omega beta. El ancho de banda se puede decir que es la frecuencia más alta que el sistema deja pasar, ¿sí? Y por supuesto, más se usa hoy en día ese término para el tema de velocidad de conexiones. El ancho de banda es la velocidad más alta del sistema, pero en realidad todo lo que nos rodea tiene un ancho de banda. La masa que tienen ustedes dice, mira, si llegas hasta la frecuencia máxima, el carro seguirá o la masa seguirá a la fuerza. Si te pasas de esa frecuencia, ya la masa no seguirá a la fuerza. Y de hecho, en un amortiguador eso es lo que queremos que pase, ¿verdad? Que los cambios en el carro, por ejemplo, supongamos que es un vehículo, cuando voy en la calzada y él se mueve a penitas para arriba, a penitas para abajo, el chasis sigue el movimiento de la carretera. Pero si hay un tremendo bache, el chasis como que la energía la absorbe el amortiguador, ¿verdad? Y evita ese movimiento, pero en términos del desplazamiento, esa frecuencia no se observó, fue absorbida, ¿verdad? Y eso es lo que se ve en un punto de respuesta de frecuencia. Una charla interesante, muchachos, pero sí se entiende que es otra perspectiva, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Bueno, esa es la introducción. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Sí se entiende, por favor, la importancia del análisis de respuesta de frecuencia? Hay sistemas que son más visibles en respuesta de frecuencia que otros. Ah, perdón, me faltó algo aquí. Habíamos hablado de los gráficos de diagramas de magnitud y fase. Hay una segunda forma de graficar que son los gráficos polares, que solo la menciono, porque algo de eso los vamos a ver cuando veamos análisis de Nyquist. En los gráficos polares, muchachos, el fasor lo graficamos vectorialmente, o sea, como parte real y parte imaginaria. En lugar de decir magnitud y fase, cada punto de frecuencia se grafica con un vector. Por supuesto, ese vector va a tener la magnitud y la fase que veamos, ¿verdad? Pero cuando lo grafiquemos, ¿verdad? El lugar geométrico va a aparecer una circunferencia. ¿Sí? En este caso es parte real y parte imaginaria. O sea, alguien me podría decir, mire,
Los gráficos de magnitud y fase son los gráficos de coordenadas rectangulares, mientras que los gráficos polares son precisamente los gráficos de respuesta de frecuencia en coordenadas polares. Y todo eso ocurre porque recuerden que se hace ¿qué sustitución, muchachos? S igual J omega, por lo tanto nuestra álgebra numérica se convierte en una álgebra de números complejos. Y eso nos habla de la posibilidad que o lo representamos en coordenadas polares o lo representamos en coordenadas rectangulares. Esta es la introducción. ¿Alguna pregunta, muchachos? Comenzamos ahora sí con la primera parte de ya la parte práctica de esto, ¿verdad? Y la parte práctica de esto son los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode, como vamos a ver en un segundo, se grafican en papel semilogarítmico. Yo les voy a dar, en conjunto con la clase de hoy, les voy a publicar un modelo de papel semilogarítmico que es el que vamos a utilizar. Y sería de suprema ayuda que ustedes el día jueves tengan impresa unos 2 o 3 de esos papeles semilogarítmicos para que me sigan mientras yo hago el ejercicio. Es decir, ustedes vayan haciendo su gráfico mientras yo hago el mío. ¿Ok, muchachos? Ahora se los dejo publicados. Muchachos, entonces, la idea de los diagramas de Bode son diagramas de magnitud y fase asintóticos, es decir, no son exactos, son aproximados. El trazo que vamos a hacer de ellos se basa en asíntotas, ¿verdad? Y nuestras asíntotas van a ser, son líneas rectas, es decir, ustedes se van a dar cuenta de que nosotros vamos a aproximar la respuesta de frecuencia con líneas rectas. Para que esa aproximación ocurra, ustedes tienen que hacer dos cosas en las escalas. Primero, la magnitud se debe medir en una unidad que se conoce con el nombre de los decibeles. Obviamente, como su nombre lo dice, es una magnitud que nace de las representaciones de sonido de las señales, ¿verdad? O sea, de su representación de audio más que nada. Y la representación es que lo que nosotros conocemos como una magnitud en dB, que quiere decir magnitud en decibeles, es igual a 20 veces el logaritmo de la magnitud regular. Por ejemplo, si K es igual a 3, entonces K en decibeles será 20 logaritmo de 3, logaritmo en base 10, ¿no? Entonces nosotros le vamos a decir logaritmo en base 3 por 20 es igual a 9.54 decibeles. Es decir, no vamos a trabajar con magnitudes originales, sino que esas magnitudes las vamos a trabajar con logaritmos. Le vamos a aplicar logaritmo de base 10 y de allí la magnitud en decibeles. Si ustedes quieren la historia del por qué la magnitud en decibeles, nació por efectos de la medición de la potencia de sonido, potencia de audio. Y el número 20 que ustedes tienen allí es porque ustedes saben que de una señal eléctrica la potencia es la corriente o la velocidad o el voltaje al cuadrado. Entonces, al aplicar logaritmo en base 10 de una señal al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar y por eso es que se hace 20. ¿De acuerdo? Pero para nuestro propósito, no sé quién es que me escribe 20 veces. Para nuestro propósito, señores, simplemente es un cambio de escala matemático, 20 logaritmo de la señal. ¿De acuerdo? Y también la otra aproximación es que el eje X debe ser logarítmico. Pero no debe ser logarítmico, no le vamos a sacar el logaritmo a la frecuencia, sino que vamos a trabajar con papel semilog. Es decir, los diagramas de Bode al final de los finales van a tener aquí no a omega, sino al logaritmo de omega, y no a la magnitud, sino a la magnitud en decibeles. Y como ustedes van a ver en un momento, esto se va a aproximar por líneas rectas, muchachos. ¿Ok? Entonces vamos a entender cómo es así esa aproximación. Supongamos que
usted tiene una función de transferencia g de s igual a s más z1, s más z m. Vamos a suponer que hay una ganancia. Y que con respecto a los polos usted tiene S más P1 hasta S más PM, muchachos. ¿Ok? Y vamos a suponer que aquí tienen un, qué sé yo, un S a la K, que es el tipo del sistema, ¿no? O para que parezca, como lo hicimos antes, un S a la N mayúscula, ¿ok? Que es el tipo del sistema. Entonces, me lo llevo para acá para que se vea lo que yo voy a hacer. Si esto ocurre así, un ejemplo de esa señal, por ejemplo, podría ser vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene, a manera de ejemplo, GCDS es igual a, vamos a ponerlo sencillo, un 0, un polo en el origen y 2 polos simples. Pero recuerden, yo lo generalicé aquí, ¿verdad, muchachos? ¿Sí me explico, no? Pero para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo simple. ¿Sí, muchachos? Entonces, hemos dicho matemáticamente que fue lo primerito que les dije, muchachos. Que cuando yo haga respuesta de frecuencia, ¿qué? ¿Quién se acuerda? Se vuelve en JW. S va a ser igual J omega. Entonces, no sé por qué le he puesto, pongámosle G nada más. S se va a confundir con el compensador. G de S. Entonces, G de J omega va a ser igual a K por J omega más Z1 sobre J omega por J omega más P sub 1 y por J omega más P sub 2, ¿verdad? Ahora, muchachos, esto que está aquí es un número complejo, ¿verdad? ¿Por qué es un número complejo? Justamente porque al haber hecho el reemplazo de S igual J omega, toda la expresión me quedó como un número complejo. Entonces, si es un número complejo, muchachos, yo puedo dividir su respuesta en dos partes. La magnitud, ¿verdad? ¿A qué es igual la magnitud de G de J omega? Magnitud de J. Ustedes ya saben, desde que hicimos el criterio del ángulo, de la magnitud, ustedes saben que fasorialmente no es la primera vez que lo hacemos. Esto se puede hacer fácilmente, ¿verdad? Sería igual a K por la magnitud de cada uno de ellos. Magnitudes del numerador en el numerador. A omega, ¿verdad? La magnitud de J omega por la magnitud de cada uno de ellos en el denominador. Sí, muchachos. Ahora, si yo quiero medir a G de J omega, como les acabé de decir, en decibeles, ¿a qué será igual eso, muchachos? Esto sería igual a 20 logaritmos de esta cuestión. ¿Sí me explico, muchachos, no? ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Pero, por las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? ¿A qué será igual esto? Aquí se entiende por qué es que los estamos trabajando en decibeles. ¿A qué será igual esto? A la resta, ¿no? Sumas de los que están en el numerador, ¿verdad? ¿Sí o no? Menos resta de los factores del denominador. Es decir, una multiplicación, una factorización, gracias al efecto logarítmico, se convierte en sumas y restas.
Entonces, muchachos, esta es la gran ventaja de la respuesta de frecuencia asintótica. En lugar de analizar a la función de transferencia como un todo, ¿verdad? Yo voy a poder descomponer individualmente el efecto de cada polo y de cada cero, ¿verdad? Y con el efecto de cada polo y cada cero, al final hacer una suma algebraica de todo y con eso obtengo la respuesta total. En fase yo no necesito eso porque en fase ya ocurría lo propio, ¿verdad? En fase, la fase de G de J omega es igual a, por definición, a la fase de cada uno de ellos, ¿verdad? A la fase de los del numerador menos la fase de todos los que están en el denominador, ¿verdad? Entonces por eso no tengo que hacer lo de los logaritmos que hice. Conclusión importantísima de esta primera parte, ¿verdad? La respuesta de frecuencia total se descompone en los efectos individuales de polos y ceros, tanto en magnitud como en fase. Al final tenemos que hacer la suma algebraica, ¿verdad? De cada una de las contribuciones, muchachos. Al final tenemos que hacer la suma algebraica de cada una de las contribuciones. Entonces la manera de hacer los gráficos de Bode es realizar conocer la afección individual de cada uno de los sistemas y en función de esa afección individual hacer una pequeña tablita para conocer el efecto total del sistema. Todavía tengo 5 minutitos. Entonces, haciendo el análisis individual, yo solamente entro en detalle con el cero, ¿verdad? ¿Qué tal si GCDS fuese solamente de la forma S más A? O sea, un cero. ¿Sí? Si fuese solo de esa forma, ¿verdad? Al hacer el reemplazo S igual J omega, la magnitud, dale con la sub C, me estoy obsesionado con la C aquí. La magnitud de G de J omega sería igual, G de J omega sería igual entonces a J omega más A. La magnitud de ese, y piénsenlo por favor como que fuera un vector, ¿no? Donde la parte real es A y la magnitud es J omega. Entonces la magnitud es raíz cuadrada de omega al cuadrado más A al cuadrado, la hipotenusa, ¿verdad, muchachos? Y la fase de G de J omega en este ejemplo sería tangente a la menos 1 de omega sobre A. O sea, esa sería la fase, ¿no? Esta sería la magnitud y esta sería la fase, ¿no? Ahora bien, usted me va a decir, oiga, profesor, pero eso no se parece en nada a una línea recta. Bueno, yo sé que no se parece a una línea recta. Sin embargo, si yo asumo que omega es aproximadamente 0, en realidad lo que asumo es que omega es mucho más pequeño que A. Entonces, muchachos, la magnitud a qué se pudiese aproximar. La magnitud, si omega es mucho más pequeño que A, sería aproximadamente igual a A cuadrado, ¿verdad? Porque aquí esta A predominaría sobre el omega, ¿verdad, muchachos? O sea que la magnitud sería igual a A. Entonces, si le aplico decibeles, ¿verdad? Esa magnitud en decibeles sería igual a 20 logaritmo de A. ¿Sí, muchachos? ¿Qué pasa con la fase? La fase sería aproximadamente igual a la tangente a la menos 1. Si omega es 0, es tangente a la menos 1 de 0, ¿verdad? Que también es aproximadamente 0, ¿verdad, muchachos? Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Si omega es muy grande, o sea, omega mucho mayor que A,
Aquí quise decir mucho menor que A. ¿Sí? ¿Qué pasaría aquí en cambio? La magnitud es aproximadamente igual a omega al cuadrado, o sea, a omega. Y si yo le aplico la fórmula del logaritmo de las decibeles, sería 20 logaritmo de omega. Y la fase sería aproximadamente igual a la tangente a la menos 1 de omega sobre A, ¿verdad? O sea, infinito, si omega es mucho mayor que A, aproximadamente igual a eso, ¿verdad? Que sería aproximadamente igual a 90 grados. Muchachos, lo que me está diciendo él es que si yo tengo un gráfico donde en el eje de las X tengo logaritmo de omega y en el eje de las Y tengo magnitud en decibeles, para frecuencias bajas, que fue literal 1, la magnitud es 20 logaritmo de A y la fase es 0. Logaritmo de omega, fase en grados. La magnitud es 20 logaritmo de A y la fase es 0 grados, ¿verdad? Sí, muchachos. Para valores altos, en cambio, la fase dice que es 90 grados constantes. Para frecuencias altas, ¿no? Sí, muchachos, para frecuencias altas es la segunda. Y la magnitud es 20 logaritmo de omega. Pero muchachos, que sea 20 logaritmo de omega, siendo el logaritmo de omega el eje de las X, es una ecuación de una línea recta con pendiente 20, ¿verdad, muchachos? Bien, lo que nosotros vamos a decir es que estas ecuaciones se pueden aproximar mediante líneas rectas, ¿sí? Donde aquí yo voy a tener una pendiente de más 20 decibeles por década y voy a tener un punto de quiebre que se llama, que es A precisamente, donde A en este caso recibe el nombre de frecuencia de corte. Y una de las tantas aproximaciones que nosotros vamos a tener es que esto es A, que esto es A sobre 10 y que esto es 10 veces A y que aquí la pendiente es más 45 grados por década. Muchachos, estas representaciones, a ver si cambio de color, con esto termino, muchachos. Estas dos representaciones, que son a través de líneas rectas, reciben el nombre de asíntotas, porque son representaciones en rectas de la respuesta de frecuencia. Y, como vamos a ver en un ratito, o como vamos a ver posteriormente, son solo representaciones lineales bajo ciertas condiciones. El día jueves vamos a construir, yo les voy a dar una tablita, un cuadro, de todas las posibilidades que hay con respecto a polos y ceros. Primero vamos con los de primer orden, los de segundo orden los dejamos después. Y de ahí nos lanzamos a hacer una gráfica completa de respuesta de frecuencia. No se olviden, por favor, de traer o tener impresos los papeles semilogarítmicos para que trabajen conmigo el día jueves. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, mientras les configuro su Kahoot? Y me voy a demorar un poquito porque el Kahoot cada vez está más cambiado. Pero no tengo mucho, no se asusten. ¿Preguntas, muchachos? Por favor, vayan poniendo presente en el chat. No sean malitos, por favor, vayan poniendo presente en el chat mientras yo les termino de configurar el Kahoot. Vayan poniendo presente en el chat. Estoy configurando su Kahoot. A ver, esta era la clase. Estoy atrasado. No sé por qué estoy atrasado. Yo creo que este está más que bien. Si no, no me voy a demorar mucho. Lo explico. Lo editamos.
Están poniendo el presente. Ya vamos a comenzar. ¿Qué pasó? No se grabó. No se grabó. No se grabó. Clase 19. Déjame ver si tengo algo. Ya, está bien. Vamos a hacer este. No sé por qué no se quiso grabar. Porque no quería grabar. Ya, vamos a hacer el Kahoot, muchachos. Ok, entonces dejo de compartir aquí. Y comienzo a compartir la pantalla 2 con sonido. Teach. Classic. Ahí estoy compartiendo ya la pantalla, ¿verdad, muchachos? Para el Kahoot. Por favor, comiéncense a unir. Hoy día estamos 33 personas. ¿Sí lo están viendo, no? A ver, por favor, muchachos, unirse. Me faltan todavía algunas personas. 29. Ok, vamos a comenzar con los 29 que estamos. Primera pregunta, muchachos. Primera pregunta. En el control P y D, con la parte derivativa, ¿qué se mejora? Y con la parte integral, ¿qué se reduce? Con la parte derivativa, ¿qué se mejora? Y con la parte integral, ¿qué se reduce? Y ahí están las alternativas. Muy bien, y eso es algo que yo no me canso de insistirles porque es la clave de esto. Se mejora la respuesta transiente y se reduce el error estacionado. Excelente, muchachos. Rivadeneira va ganando. Segundo puesto, Fernando Troya. Tercero, Jaime Morán. Siguiente. En el diseño por ubicación de polos, el que hicimos hoy día al inicio, ¿qué se debe conocer de antemano? La localización deseada de los polos, los coeficientes del controlador, los valores de KP, KI y KD o el error en estado estacionario. ¿Qué es lo que debemos conocer de antemano en el diseño por ubicación de polos? Muy bien, la localización deseada es una comparación entre localización deseada y polinomio estructural, ¿no? Excelente. Rivadeneira sigue primero, Felipe González segundo, Jaime Morán tercero. Siguiente. Pregunta 3. En un sistema lineal, entradas sinusoidales generan respuestas con ¿qué frecuencia y amplitud? Generan respuestas con la misma frecuencia y la misma amplitud, diferente frecuencia y diferente amplitud, la misma frecuencia y diferente amplitud, o diferente frecuencia y la misma amplitud. La misma frecuencia y diferente amplitud y fase. Excelente, muchachos. Ese es el corazón de la respuesta de frecuencia. O sea, lo único que se mantiene es la frecuencia, pero cambian las amplitudes y fases de cada uno. Es lo que ilustramos en el gráfico que hicimos, ¿no? Rivadeneira sigue primero, Felipe González segundo, Pedro Ibarra tercero. Muy bien. Veo que han estado atentos, muchachos. Eso es lo que me deja tranquilo en este Kahoot. Pregunta 4. Los diagramas de Bode consisten en dos gráficos separados. ¿Uno de qué y otro de qué?
Uno de frecuencia y uno de fase, uno de frecuencia y uno de magnitud, o uno de magnitud y uno de fase. Son dos gráficos separados, ¿no? Uno de magnitud y uno de fase. Muy bien. Lo último que dibujamos fue eso. Un gráfico para la magnitud, un gráfico para la fase. Excelente. Nicole Santi ahora está en primero, Pedro Ibarra segundo, Víctor Japón tercero. Última pregunta, muchachos. ¿Qué pasó con Rivadeneira? Que estaba punteando y se nos cayó ahorita. Última pregunta. Los diagramas de Bode se calculan mediante líneas rectas, se aproximan asintóticamente con líneas rectas, se dibujan con exactitud o se asemejan a los polares mediante líneas rectas. ¿Cuál de estas tres afirmaciones es cierta sobre los diagramas de Bode? Se aproximan asintóticamente mediante líneas rectas. Muy bien, muchachos, excelente. Vamos a ver cómo quedó el podio de la clase. Tercer puesto, Jaime Morán. Segundo puesto, Pedro Ibarra. Y el ganador o ganadora de hoy, Nicole Santi. Nicole, usted es la ganadora. Felicitaciones. Víctor en cuarto, Marmolejo en quinto. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. Por favor, preguntas, muchachos. Preguntas en general. Preguntas, muchachos. Preguntas de cualquier tipo. Por favor, vayan revisando ese deber. Y me imagino que en estos días también han estado con el laboratorio ya con el tema de diseño de los compensadores. Así que es importante que sigan revisando ese material. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, que tengan una muy buena tarde. Nos encontramos el día jueves. Gracias. Luego, ingeniero, pase bien. Hasta luego.